Buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido a este seminar, a este webinar. Para mí es una alegría muy grande poder estar aquí en esta actividad con un tema tan encantador que es construyendo el futuro que quiero vivir. Por supuesto, de construir algo bueno y que nos va a brindar muchas realizaciones, paz y felicidad. Quiero, en especial, agradecer la presencia virtual de todos vosotros. Me llamo Michael Finkelstein, vivo en Suiza y soy un profesional del área financiera y además soy docente y estudiante de la ciencia logosófica. Este webinar hace parte de una serie de actividades virtuales en conmemoración de los 90 años de la logosofía en el mundo. Si queréis participar de otras actividades o entrar en contacto con nosotros, o en el caso que deseáis asistir a los webinars que ya hemos realizado a lo largo de este año, vamos a mostrar al final de este webinar la información del canal de YouTube, Facebook e Instagram. Antes de empezar con la actividad de hoy, me gustaría de introducir brevemente qué es logosofía, su origen, de qué se ocupa y cuál es su presencia en el mundo y en especial en Europa. La logosofía fue creada por el pensador, educador y humanista argentino Carlos González Pecoche, que vivió de 1901 hasta 1963. Él fundó en 1930 la primera escuela de logosofía en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y después la obra expandió a Uruguay, Brasil, América y también a Europa. Además de los centros de estudios esparcidos por el mundo y que son dedicados al estudio y práctica del conocimiento logosófico, hay en Argentina, Uruguay y Brasil escuelas que imparten el programa oficial de cada uno de los países aplicando la pedagogía logosófica. La Fundación Logosófica es una institución sin ánimo de lucro. Barcelona, España, es la sede de estudios central de Europa y que juntamente y en coordinación con los estudiantes de logosofía esparcidos por casi por todo el continente, brindan también cursos informativos gratuitos para todos los interesados. La logosofía es una ciencia que viene a satisfacer a las grandes inquietudes del hombre acerca de su existencia, de saber de dónde vino, de cuál es la razón de su existencia física y para dónde se va. Es una búsqueda para la cual el autor nos brinda a través de enseñanzas el conocimiento y un método que permiten satisfacer a la necesidad de empezar a buscar este saber metafísico, de acceder al espiritual a partir del conocimiento de sí mismo. En las propias palabras de su autor, la logosofía es la ciencia del presente y del futuro porque entraña una nueva e insuperable forma de concebir la vida, de pensar y de sentir tan necesaria en la época actual. Vamos a tratar de estos aspectos durante la actividad de hoy para entender mejor de lo que está hablando el autor. Para empezar nuestra actividad de hoy, me gustaría de presentar a Zora Kovačić. Zora es italiana brasileña de origen, residente en Barcelona y es investigadora de profesión. Su área de investigación es sobre la calidad de la información científica que se usa para las políticas ambientales y tiene un doctorado en ciencias ambientales. Además, Zora es también docente y estudiante de la ciencia logosófica. Espero que disfrutéis de esta actividad de hoy y se sientan a gusto de escribir preguntas y comentarios en el chat y que contestaremos a medida de lo posible al final de esta actividad. Zora, te doy la palabra y ya estoy con papel y lápiz en las manos anticipando los elementos que nos vas a brindar de cómo construir el futuro que quiero vivir. Muchísimas gracias, Mike. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, por haber conectado. Para empezar, quería proponer una pequeña reflexión que cada uno pueda hacer para sí mismo. Y es la siguiente.
Cuando pensamos en el futuro, ¿qué sentimos? Sé que en esos tiempos de coronavirus esa pregunta puede ser quizás un poco delicada, ¿no? Quizás sentamos un poquito más de incertidumbre de lo normal, sobre todo si vivimos lejos de nuestras familias o si nuestro trabajo se ha visto afectado por los confinamientos. Pero bueno, para el ejercicio podemos pensar en el momento actual o podemos pensar en otro momento. Igualmente, quería proponer esa reflexión. ¿Qué siento cuando pienso en el futuro? Para mí ese es un tema, un gran tema. Por mucho tiempo yo sentí una fuerte incertidumbre cuando pensaba en el futuro. De hecho, me acuerdo de niña cuando terminé la escuela primaria y tenía que cambiar de escuela. Fue un momento muy difícil para mí, estaba muy triste porque tenía miedo de crecer, tenía miedo de dejar de ser niña. Con el tiempo he dejado de sentir tanto miedo cuando pensaba en lo que venía en mi futuro, pero lo que ha quedado es la sensación de que el futuro era algo desconocido y fuera de mi control. ¿El concepto de futuro que tengo afecta mi vida? En mi caso, la incertidumbre que sentía hacia el futuro generaba incertidumbre en mi vida. Si no sé si voy a conseguir algo, merece la pena hacer el esfuerzo para conseguirlo. Si nos dicen que viene una gran crisis económica, merece la pena empezar un nuevo trabajo, dejar un trabajo que no me gusta. Y si no tengo un trabajo estable, ¿es una locura empezar una familia? Todas esas dudas tienen un efecto paralizante, o al menos para mí lo han tenido por mucho tiempo. ¿Y qué pasa si me siento paralizado en mi propia vida? Hay un pensamiento de la filosofía que dice: la vida de cada uno de nosotros es como el texto de un libro que lleva nuestro nombre y del cual debemos ser su principal protagonista, su figura prominente, si no queremos vernos desplazados a segundo término y aún menos, por haber desempeñado en él un papel de escasa significación. Cuando leí esto por primera vez, no me llamó mucho la atención en realidad. Pensé, claro que soy la protagonista de mi vida, ¿quién va a ser si no? Pero viendo cómo la incertidumbre hacia el futuro me paralizaba, empecé a preguntarme si a lo mejor no tenía a veces un papel secundario en mi vida. Si espero a que las cosas mejoren, a que lleguen respuestas, ¿quién es protagonista de mi vida? ¿Yo o las circunstancias? ¿Alguna vez he tenido un papel de escasa significación en mi propia vida? Yo empecé a ver cómo el concepto de futuro que tenía afectaba mi vida. Por ejemplo, una lucha que viven las mujeres en los tiempos modernos es de tener que elegir si perseguir una carrera profesional o tener hijos. O, si queremos ser más modernas, intentar hacerlo todos y sentirnos eternamente agobiadas. Varias mujeres de mi familia me han comentado en diferentes ocasiones que porque han elegido tener hijos no han podido seguir sus sueños profesionales. A veces me lo decían para advertirme de no sacrificar mis sueños o mis talentos, o a veces me aconsejaban que no tuviera prisa en tener hijos. Entonces parece que el futuro es un continuo cerrar puertas, renunciar a oportunidades que antes tenía y más avanzo en el futuro, menos oportunidades tengo. Yo soy investigadora de profesión y en el mundo académico se valora mucho la experiencia internacional, el haber trabajado en otros países. De hecho, hay posiciones que solo están disponibles para quien tiene esa experiencia internacional. Y muchos compañeros de trabajo sienten que tienen que elegir entre el trabajo que quieren o vivir donde quieren. A veces trabajar en otros países, claro, entra en conflicto con
sus parejas o sus familias. Entonces parece que vivimos en eterna lucha, teniendo que hacer renuncias o por un lado o por el otro. Yo misma viví esa situación. Mi pareja se fue un año a Ecuador por una oportunidad profesional. Y el seguir sus objetivos profesionales puso a prueba nuestra relación. Cuando él se fue, yo tenía mucho miedo que nuestra relación sufriera o hasta que se pudiera acabar. Pero me di cuenta que la vida dos no tenía que significar sacrificarse por el otro. O al menos yo no quería ese concepto de pareja, no quería ese tipo de relación, ¿no? Que parece una prisión, una camisa de fuerza, una jaula que nos quita libertad. Y entonces empecé a buscar otro concepto. Algo que me pregunté más de una vez es si es posible compatibilizar la aspiración de tener una familia y la libertad individual. El autor de Logosofía sugiere que solo podemos conceptuar a la familia como núcleo indisoluble cuando padres e hijos se identifican entre sí en virtud de los mismos anhelos e ideales que sustentan. Ello no implica restar al hombre libertad para dirigirse a donde quiera, cumpliendo individualmente sus propósitos. Pero ¿cómo podemos crear un ideal que nos una y nos deje libres a la vez? El estudio de la concepción logosófica de familia fue muy importante para mí durante ese año. Quería formar ese ideal compartido con mi pareja, un ideal que no quitara libertad a ninguno de los dos, pero no sabía bien cómo hacerlo. Algo fundamental para conseguir ese objetivo, descubrí, fue trabajar dentro de la realidad y no de la ficción. Formar un ideal compartido no es imaginar que vamos a querer las mismas cosas. Cada uno tenía, y tenemos actualmente, sus propias aspiraciones. Entonces, para trabajar en la realidad y no en la ficción, fue importante aprender a respetar las aspiraciones del otro sin sentirme amenazada por ellas. Durante ese año, él se desarrolló profesionalmente y yo, cuando podía, iba a visitarle y seguí con mi trabajo en Barcelona. Entonces, vivimos la realidad de tener libertad los dos, sin renunciar por ello al ideal de vida en común que queríamos construir. Esa experiencia me enseñó a trabajar en lo invisible. Es muy normal que nos fijemos mucho en las manifestaciones físicas, materiales de las cosas, ¿no? Entonces, estar junto es vivir bajo el mismo techo o compartir las mismas experiencias. Y no tener algo tangible que represente ese estar juntos genera mucha inseguridad. A mí me la generaba. Estar lejos físicamente parece ser un problema. Y ese año aprendí a cuidar la parte invisible de los vínculos, construyendo un ideal común. Y aprendí a confiar en lo invisible y confiar en mi sentir. Ahora, cuando mi pareja volvió de Ecuador, viví la situación opuesta. Para poder vivir juntos y tener trabajo los dos, yo había aceptado un trabajo que en realidad no quería hacer. Me recuerdo el primer día del trabajo, estaba hablando con un compañero y le comenté que hubiera preferido trabajar con un grupo de investigación en Noruega, que es muy reconocido en mi campo. Vivía una lucha interna, personal, conmigo misma, cada día cuando iba al trabajo, porque no estaba satisfecha. Y esa situación me enfrentó a una realidad, que es que no sabía a qué dar prioridad en mi vida. En un momento creí que la prioridad sería la pareja y cuando eso se dio empecé a preguntarme si la prioridad más bien hubiera tenido que ser el trabajo.
¿Y qué efecto tiene no saber a qué dar prioridad? ¿Cómo nos sentimos cuando cambiamos de idea todos los días? En esa época encontré algo que dice el autor de Logosofía, y es que el que cambia de idea todos los días no puede vivir feliz. Las mentes inestables siempre son el producto de una inconsecuencia consigo mismos, de un desconocimiento absoluto de lo que debe significar su vida para él y para los demás. ¿Has sentido alguna vez esa inestabilidad? ¿Somos inconsecuentes con nosotros mismos? Y si lo somos, ¿cómo dejar de ser inconsecuentes? Hay un concepto muy importante en logosofía que es la herencia de sí mismo. Es un concepto, en mi opinión, muy original. Normalmente se habla de herencia para referirse, por ejemplo, a lo que podamos recibir de patrimonio, de nuestra familia, o a lo mejor se habla de las características psicológicas, de los intereses y afinidades que hemos heredado de nuestros padres. Pero la logosofía habla de herencia de sí mismo. Entonces, para intentar explicar ese concepto, quería dar algunos ejemplos. ¿Cómo puede ser? Si dejo mi casa ordenada, voy a heredar orden cuando vuelvo a casa. Si no postergo tareas, voy a heredar tiempo al día siguiente. Si tengo un malentendido con alguien y no lo aclaro, voy a heredar un debilitamiento de mi vínculo, mi relación con esa persona. Y si lo aclaro, voy a heredar confianza. Entonces, parece ser que lo que pienso y hago hoy tiene consecuencias para el ser que voy a ser mañana. Y entender la herencia que creo para mí misma es una forma de empezar a ser consecuente conmigo misma. Entonces, si hoy cambio de idea todo el rato, en el futuro voy a heredar confusión, inconsecuencia. Llegó un momento en que entendí que no era el futuro que era incierto, era mi propia desorientación que me hacía heredar incertidumbre. Y un poco a raíz de esa comprensión, decidí empezar un estudio individual basado sobre la bibliografía logosófica, sobre los objetivos de vida. Fue un estudio muy importante para mí, que duró más o menos 3 años. Empecé por preguntarme qué quería. Y no es una pregunta fácil de contestar. Y eso ya me hizo entender que tenía muchas ideas, pero también mucha confusión. Mezclaba cosas grandes y cosas pequeñas. Algunos objetivos estaban bien definidos, pero otros eran más bien bostezos. Identificar lo que quería me permitió ver también qué faltaba por definir. Y para definir mejor las partes menos claras, fue muy importante para mí preguntarme por qué quería eso, qué aportaría a mi vida. Eso fue algo nuevo para mí. En vez de sentir una lucha, sentir que tenía que renunciar a algunos objetivos para conseguir otros, empecé a ver que lo que tenía que hacer era dar el justo peso a cada objetivo. Me preguntaba, ¿qué significaba para mi vida mi profesión? ¿Qué significaba para mi vida formar una familia? ¿Qué significaba para mi vida cuidar de mi ser interno? Claro que esos objetivos no tienen todos el mismo peso, y entender el valor de cada objetivo me ayudó a poner orden dentro de mí y a dejar de sentir que mis quereres estaban compitiendo entre sí. Pero una vez identificados mis objetivos y las prioridades, ¿cómo construir el futuro que quiero vivir? Logosofía dice que el secreto
consiste en preparar con anticipación los días futuros, sembrando hoy lo que anhelamos cosechar mañana. De ese modo, gustamos ya por adelantado del placer que nos proporciona la gestación consciente del futuro nuestro. Si logramos hacer de esto el objetivo principal y permanente de nuestra vida, nos habremos convertido en artífices de nuestra propia felicidad. ¿Qué significa sembrar lo que quiero vivir? ¿Y cómo puedo hacerlo? Yo viví una experiencia que me ayudó mucho a entender cómo poner en práctica este secreto. Había una persona muy querida entre mis conocidos en Italia que por algunas dificultades suyas personales se había cerrado en sí mismo y tenía mucha dificultad en reconectar con él cuando iba de visita a Italia, en quedar con él. Y eso me hacía sufrir porque había tenido un vínculo muy importante con él en mi infancia. Entonces, en una de las veces que fui a Italia a visitar familia y amigos, me propuse preparar cómo quería vivir la experiencia. En el avión, mientras iba, recordé de lo que sentía por esa persona cuando era niña, de qué tan importante había sido para mi vida. Y ese recuerdo preparó mi sensibilidad para los días que estaba a punto de vivir. Prepararme no fue hacer un plan de acción o pensar en qué decir, sino fue preparar mis mejores sentimientos. Quería hacer una pequeña nota, que es que para la logosofía la sensibilidad es un mecanismo interno, es uno de los mecanismos internos que tenemos. Y está formado por nuestras facultades sensibles y por nuestros sentimientos. Según la logosofía, la sensibilidad puede convertirse en una fuerza que nos ubica en la realidad. Por ejemplo, cuando tenemos un malentendido con un amigo, con un familiar, recordar el sentimiento de amistad o el afecto que sentimos por esa persona nos ubica en la realidad, que nos recuerda que no merece poner en peligro la relación por querer tener razón. Ese mecanismo del sistema sensible es parte de lo invisible que aprendemos a conocer con el estudio de logosofía. Entonces, volviendo a mi experiencia, cuando finalmente me encontré con esa persona, no me enfrenté a la situación con miedo de tener dificultad a reconectar con él, sino con mucha gratitud por todo lo que esa persona había significado para mi vida. Y para mi sorpresa, esa persona me trató con muchísimo afecto y viví finalmente lo que había buscado tantas veces en esas visitas, que era un reencuentro. Esa experiencia me enseñó que podía preparar cómo quería vivir mi futuro. Bueno, entonces a lo largo del estudio que hice sobre los objetivos de vida, aprendí a definir objetivos tanto para mi vida externa como para mi vida interna. Veo que parte de lo que crea confusión es vivir fuera de uno mismo. Al principio, yo solo tenía claros los objetivos profesionales, porque se definen externamente. Un poco por influencia de la cultura y un poco porque es algo fácil, concreto de definir. Otros objetivos, como el de formar una familia, estaban claros, pero me parecía que había mucha más incertidumbre en ese sentido. ¿Qué podía hacer para construir la familia que quería? Era más algo que esperaba que se diera que un plan de vida. Y me di cuenta que eso es tener un papel secundario en mi propia vida y no de protagonista. Para mí fue muy revelador entender que en los objetivos más importantes que tenía, corría el riesgo de tener un papel secundario en mi propia vida. También aprendí a definir objetivos internos, como por ejemplo, ¿quién quiero ser?
Definir objetivos internos es mucho más difícil porque requiere internarse en uno mismo, requiere hacer un proceso de conocimiento de uno mismo. ¿Cómo podemos ser algo más que el profesional, la pareja de alguien, la hija de alguien, la amiga de alguien? ¿Cómo cultivar mi esencia, mi parte espiritual, por así decirlo? Esta es una parte del estudio que sigo desarrollando con la ayuda de Logosofía. Entonces, en conclusión, gracias al estudio que hice, se fueron suavizando las luchas internas que vivía. Algunos años más tarde conseguí el trabajo en Noruega que tanto había querido. Y esa vez mi pareja se quedó en Barcelona y yo me fui a otro país, pero la situación fue completamente diferente. No sentí miedo, no sentí que estaba poniendo en peligro otros objetivos de mi vida. Me fui a Noruega sabiendo que los otros objetivos de mi vida seguían válidos y que no peligraban ser olvidados ni postergados. Hace unos meses tuvimos una hija, a lo mejor se escucha un poquito antes, y me siento muy feliz por haber encontrado una manera de no sacrificar cosas tan importantes para mí. Con eso no quiero decir que mi vida es perfecta y que no tiene momentos difíciles. Tengo mis días buenos y mis días malos como todos. Pero gracias al conocimiento logosófico, siento que mi vida ya no es un sobrevivir a las luchas, sino que puedo encaminarla hacia el destino que elegí. En vez de cultivar la fantasía de querer tener todo en la vida, he tratado de conseguir lo que quiero dentro de lo que la realidad permite. Entonces voy a terminar compartiendo algunos elementos que he aprendido. Y son, primero, vivir en la realidad y no en la ficción. Y eso es, por ejemplo, crear objetivos reales, un futuro que se adapta a la realidad. Otro es preparar el futuro que quiero vivir, pensando en cómo quiero vivir las experiencias que tengo que vivir y las que quiero vivir. Estoy aprendiendo a hacer de mi sentir una fuerza, dando estabilidad a mi querer y no cambiando de idea todos los días. Estoy conociendo esa herencia de sí mismo de que habla la Logosofía. O sea, estoy aprendiendo a trabajar en lo invisible, más allá de los resultados inmediatos, a pensar en qué estoy creando para mi vida con mis decisiones. Y por fin, algo que para mí ha sido un cambio muy grande ha sido pasar de sentir esa incertidumbre hacia el futuro a confiar en el futuro. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y volvemos con Mike. Muchas gracias, querida Zora, por compartir tu experiencia y de cómo Logosofía ha ayudado en este proceso que es de construir su propio futuro sobre bases sólidas. Por lo general no sabemos lo que queremos en la vida o después de sufrir solo sabemos lo que no queremos. ¿Cuántos recursos, no? Que Zora ha comentado durante esta actividad y que vosotros pueden leer al respecto en la vasta bibliografía del autor que está disponible y que pueden descargar gratuitamente del site de Logosofía, que está apuntado. Hay dos preguntas ahí. Ah, Las puedo leer. Entonces, una pone, en el análisis de los objetivos y en la evaluación de sus pesos, ¿tomaste en cuenta también el axis temporal y en cómo cada objetivo podía tener lugar en el tiempo o es más una cuestión de definir los objetivos de la hora? Sí, sí, tuve en cuenta digamos, el aspecto del tiempo. O sea, sobre todo lo que en este momento yo quería para mí era establecer objetivos a largo plazo para toda mi vida, ¿no? Porque veía que
tenía un poco más claros objetivos a corto plazo, más cercanos, y no necesariamente esos me conducían luego más allá. Y entonces un poco me centré en eso, en cosas que quisiera para la vida. Pero bueno, sí, es parte de, del trabajo, ¿no?, que se hace. Y luego hay otra pregunta, espero haber contestado bien. Y luego hay otra que dice, me gusta mucho mi relación. ¿Cómo superaste el pensar que tu relación se podía terminar? ¿Aceptaste las consecuencias o cómo fue? Bueno, era un miedo que tenía. Y lo que entendí es que no quería vivir con ese miedo. Entonces busqué un poco recursos mm, que me permitieran no estar simplemente sentada esperando con dedos cruzados, sino poder hacer algo para superar esos miedos. Por ejemplo, también el miedo de simplemente hablar con mi pareja y decir, oye, ¿qué está pasando? Y yo no quiero que pase eso. Y em, hay algo que el autor de Logosofía aconseja, que es que dice que tenemos que ser valientes. Entonces, ese es un elemento que simple, pero que al final me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando he identificado algún miedo, pensar, bueno, y puedo, si soy valiente en esa situación, ¿cómo cambia mi comportamiento, mi conducta? ¿Cómo puedo ubicarme de otra forma? Bueno, la última pregunta, que Sí, es ¿cómo se puede iniciar el estudio de la filosofía? Entonces, ¿quieres bueno, contestar, Mike? puedo contestar por mí, ¿no? Bueno, seguramente que acercarse para obtener más informaciones, ¿no? Para estos cursos de información que hay, que estamos dedicando aquí, esta es una forma, ¿no? Donde se va a hacer un vuelo de helicóptero para ver, ¿no?, por encima y tener más información. Una otra posibilidad es de ir al site para descargar. Hay muchos libros, hay algunos libros, bueno, por decir algo, el Bases para tu Conducta, es un libro hermoso que me encantaría si mi padre tuviese brindado esto a mí, pero hay muchos otros libros, ¿no? Entonces, esas son dos posibilidades de acercarse. Déjame ver. ¿Cómo lograr este análisis de saber qué se quiere? Sí, es, bueno, con tiempo, porque realmente no fue una pregunta fácil de contestar para mí. Entonces, tratando de frenar la impaciencia, me di cuenta de que a veces quería las respuestas ya y si no llegaban ya, me desesperaba. Entonces, la paciencia fue un gran aliado en este trabajo. Esto por un lado. Y por otro lado, también aprendí un poco a identificar los diferentes tipos de pensamiento, digamos, que tenemos en la mente. Porque hay algunos pensamientos que he creado yo, pero también hay muchas sugerencias que nos han dado, consejo que nos han dado, que es como si fueran pensamientos ajenos, digamos, ¿no? Y entonces, finalmente, todos esos pensamientos, digamos, si los imaginamos como personitas, ¿no? Todos hablando a la vez en mi mente, genera mucho ruido, mucha confusión. Y que es una de las cosas que, a mi entender, hace que esa pregunta sea tan difícil de contestar, ¿no? Entonces, parte del trabajo para mí fue también empezar a identificar esos pensamientos, de dónde venían. Si los había creado yo, mm, ¿para qué los había creado? ¿Con qué finalidad? Si servían a lo que estaba intentando hacer ahora. Y si no los había creado yo, si eran consejos de otros, por ejemplo, ver si, por qué los había aceptado y si tenían que estar en mi mente o si a lo mejor era tiempo de decirles gracias y hasta luego. Entonces, un poco esos elementos, son todos elementos que aprendemos con el estudio de logosofía. Hay muchos más, estoy intentando dar ejemplos como para dar una idea un poco de cómo fue el trabajo para mí. No sé si Mike quieres.
Sí, siempre me completar. encanta esta imagen, ¿no? Que utilizamos en logosofía, que es esta imagen de la casa mental, ¿no? Entonces, los pensamientos que entran y salen, bueno, permitimos, estamos mirando efectivamente quién entra por la puerta y se hace de todo gusto en nuestra casa. Entonces, es todo un proceso. Bueno, hay más preguntas ahora. ¿Cómo funcionan estos Sí, cursos? Estar en la realidad es muy difícil. ¿Utilizan técnicas para manejar pensamientos? ¿Cómo sabes que son tus pensamientos o sugerencias? Es muy interesante. Seguro, Amélia. Es muy interesante efectivamente aprender a clasificar, seleccionar, ordenar, ¿no? ¿Quieres añadir sí. algo más para? Es, hay un método, o sea, el cómo, si se utilizan técnicas, sí. Logosofía tiene un método de estudio y que aprendemos a utilizar poco a poco y nos permite, por ejemplo, aprender a observarnos internamente, a hacer este trabajo. No es fácil, pero cuando lo logramos da una satisfacción que da la sensación como que cambia la vida. Es muy notable. Y bueno, si interesa, sugiero, recomiendo mucho hacer el curso de información porque son pocas reuniones, eh, se pueden hacer todas las preguntas que se quieren y así también se entiende un poquito mejor cómo se estudia, cómo funciona. Lo que me gustaría de añadir, ¿no? Solo para recordar, ¿no? Si ustedes quieren saber más de esta maravillosa ciencia logosófica, hay cursos de información que por lo general son 3 a 4 reuniones de duración y que son realizadas en principio una vez por semana y que son totalmente gratuitas. Basta inscribir a través del site de Logosofía. Ahí está en el slide que Zora está presentando y que voy a poner en el chat. Entonces, invitamos a todos que se acerquen del web, la página web que está indicada en el slide anterior, para obtener más informaciones acerca de lo que es logosofía, y hay muchos aportes que seguramente van a suscitar muchas más preguntas. Y en el último slide, bueno, pusimos también ahora en el chat, si quieren, si quieren obtener más informaciones, ahí está, ¿no? Entonces pienso que por hoy es eso. Muchísimas gracias. Me gustaría agradecer a ti, Zora, y a cada uno de ustedes por estar hoy con nosotros. Una buena Muchas tarde, una buena noche gracias. para todos. Gracias, Mike. Gracias a todos. Y espero que algún pensamientito de la filosofía les acompañe.